Buenos días a todos. Ahora sí ya terminó el tiempo como para que se vayan sumando. Igual pueden ir conectándose, los demás todavía pueden ir conectándose. Bueno, vamos a tratar de comenzar ya con la clase. Es una clase cortita. Después de terminar la clase, justamente hay un cuestionario de preguntas y respuestas para que ustedes vayan contestando, así pueden ver cómo están, si se les quedó algo de la clase o no. Solamente que recuerden que el cuestionario es formativo. O sea, hay un total de 7 preguntas. No es que vale 7 puntos como marca y es solamente para saber cómo están. No es que vale esa cantidad de puntos. Eso le quiero aclarar ya de antemano con el tema del cuestionario después de terminar la clase. Y bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a repasar otra vez los conceptos básicos de lo que sería la parte de infeccioso. En las siguientes clases es donde vamos a entrar ya con todo lo que serían los medicamentos para las determinadas enfermedades. Ahora es la parte de generalidades sobre la elección del fármaco, qué tipo usamos, cuáles son los tipos de tratamiento disponibles. Bueno. Entonces empezamos con lo que serían las generalidades. La primera diapositiva es lo que nos habla de los 4 microorganismos de importancia clínica que nosotros tenemos a la hora de... Los microorganismos son las bacterias, los virus, hongos y parásitos. Eso es lo básico. Entonces, cuando nosotros generalmente hablamos de antibióticos, el espectro clínico no significa que le va a cubrir a los virus, los hongos y parásitos. Esos serían ya los fármacos en general. Por eso dentro de lo que sería en el libro, en la diapositiva mencionaba, cuando nosotros estamos hablando de bacterias, estamos hablando ya de un antibiótico o podemos llamarle lo que sería un antibacteriano. Cuando tenemos lo que serían los virus, tenemos los antivíricos o también le podemos llamar los antivirales. Luego tenemos los hongos, que serían los antimicóticos. Sabemos cómo sería el itraconazol, fluconazol, miconazol, lo que quieran llamarle. En los antiparasitarios para los parásitos como el albendazol de la familia de los azoles. Albendazol, mebendazol. En la parte de bacterias lo que tenemos una gama más amplia ya de familias. Todos sabemos eso por el tema de justamente que menciona ahí la resistencia. Tenemos lo que sería las quinolonas, los aminoglucósidos, los derivados de la penicilina, que son los famosos beta-lactámicos, que tenemos las ampicilinas, las penicilinas, las cefalosporinas. Tenemos una gran amplia variedad de familias en la parte de cuando hablamos de los antibacterianos. Generalmente ellos se clasifican justamente de acuerdo, los antibióticos se clasifican de acuerdo al espectro del microorganismo que él va a destruir. O sea, depende de qué tipo de microorganismo destruye. Ahí es donde tenemos nuestra famosa clasificación que era en gran positivo, gran negativo. Luego estaba aerobios, anaerobios. Siempre voy a hacer la elección de acuerdo a qué tipo de microorganismo yo quiero destruir. Ahí es donde tengo que hacer mis elecciones. De preferencia siempre es la monoterapia. A no ser que sea una infección un poco más, sea una sepsis un poco más generalizada, yo siempre de preferencia elijo la monoterapia. Ahí voy a pedir para que me pongan como hospedador ya. Bueno, ahora podemos continuar con el tema de la clase. Nos quedábamos repasando otra vez todito la clasificación. Virus antivirales, bacterias antibióticos o antibacterianos, hongos, que son los antimicóticos, parásitos antiparasitarios. El tema de la resistencia, justamente acá nos sale porque, por lo que sería
la utilización indiscriminada de los antibióticos o también generalmente surge la resistencia porque, porque las bacterias, los virus, ellos evolucionan. Normalmente, hay gente, está muy difícil así. A ver si ya estoy como hospedador. Todavía no. Bueno, el tema de la resistencia continuada normalmente ocurre ¿por qué? Por la utilización indiscriminada de los antibióticos, porque las bacterias generalmente ellos mutan, ellos van a mutar, entonces ahí surge lo que sería la resistencia a los antibióticos. Bueno, entonces antes de eso tenemos que saber que normalmente los antibióticos tienen sus vías donde van a actuar, por eso en su clasificación está en la vía que él va a interferir. Normalmente los bactericidas, lo más común es que ellos van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Es lo más común que es su mecanismo de acción. Hay otros mecanismos también donde ellos pueden inhibir la síntesis de la membrana celular, ya no solo la pared bacteriana, pueden alterar ya en la parte del ribosoma, los ácidos nucleicos, el RNA, ellos pueden actuar ahí. En el caso de que sean los virus, ellos pueden destruir sus proteínas, que se llaman proteasas e integrasas, o la cubierta que tiene la cubierta viral, ellos pueden destruir los antivíricos. También tenemos que en los virus o en los parásitos más comunes, ellos pueden inhibir la síntesis del ácido fólico. Generalmente esas son las vías donde van a ir a actuar los fármacos. Bueno, entonces, eso nos juega un papel fundamental en dónde, en la resistencia. Porque yo les acabé de decir que hay dos caminos. Uso indiscriminado del antibiótico en el cual la bacteria, el virus, el parásito cada vez va a ir teniendo más tolerancia. Quiere decir que para que tenga el mismo efecto, yo tengo que ir aumentando mi curva de dosis máxima o tengo que ir aumentando la dosis para que pueda tener el mismo efecto del fármaco. Y normalmente eso es lo que va generando una resistencia antibiótica. Eso me lleva de lado justamente que mientras más aumento la dosis y si sobrepaso la dosis efectiva o la dosis máxima, él me va a llevar a que tenga mayor cantidad de efectos adversos. Esto viene de la mano, resistencia y efectos adversos. Aumento la dosis, aumenta los efectos adversos. Generalmente en la parte de la mutación, ¿qué es lo que pasa? Puede haber una disminución en esa penetración del antibiótico. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteínas que se llaman porinas empieza a disminuir. Entonces, ahí disminuye lo que sería la penetración del antibiótico. Puede disminuir la afinidad con los receptores de la bacteria, puede disminuir su afinidad, es llamada proteína destinataria. Eso también puede ir disminuyendo dentro de las mutaciones que puede hacer la propia bacteria o puede hacer el virus. Entonces ahí disminuye también la eficacia del fármaco. Se pueden liberar enzimas que van a destruir el componente o el profármaco del principio activo, que son las famosas beta-lactamasas. Damos los beta-lactámicos, la ampicilina, cefalosporina, la penicilina, y bueno, cuando se crea la resistencia pueden liberarse también enzimas que van a destruir ese principio activo, que justamente son las famosas beta-lactamasas. A ver, ahora, por último, lo que contribuye a la resistencia, así como en la membrana celular de nuestras propias células, también en la bacteria generalmente hay un sistema proteico que son bombas de salida del fármaco. Ese está en el en el manual de Washington, justamente se llama el sistema proteico, sistema P.
así con la letra P, nada más. Y eso es otro de los mecanismos que influyen que en la resistencia. Entonces, tipo, repetimos todo lo que va a generar la resistencia. Es que disminuye la cantidad de proteínas, que son las famosas, los conductos proteicos, que son las porinas. Hay mayor extracción del fármaco por el sistema P, que son las bombas de salida. Se pueden liberar las enzimas, que son las famosas beta-lactamasas. Puede haber una alteración justamente en el RNA de la bacteria, del virus, o en la síntesis de ácidos nucleicos. Todo esos son los componentes de mutación que va a provocar resistencia antibiótica. ¿Por qué? Porque es la evolución natural de los virus, las bacterias. Como ven, acá tenemos luego ya lo que sería la mutación más actual del COVID-19. Es la evolución natural. Siempre ellos van evolucionando y creando un mecanismo de defensa justamente contra qué, contra los fármacos o contra nuestro propio cuerpo. ¿Eso a qué nos lleva? A todos los mecanismos que yo les mencioné. Nos lleva a qué? Al aumentar la dosis de nuestro fármaco, porque hay una curva de efectividad y hay una curva de dosis máxima. Normalmente cuando yo aumento más de lo que sería la dosis máxima, ¿qué es lo que pasa? Vienen los efectos adversos. Y por último, como les explicó la doctora Betina, nos lleva a los costos excesivos de los fármacos. ¿Por qué? Porque mientras más muta, quiere decir que yo tengo que cubrir mayor cantidad de microorganismos. Mientras más amplio es el espectro de mis fármacos, es más difícil la fabricación, más principios activos, más componentes. Eso me lleva a que los laboratorios aumenten el costo. Eso nos lleva a nuestro costo excesivo. Todo eso implica lo que sería la utilización indiscriminada de los antibióticos. Por eso generalmente acá no es tan, es más o menos reciente, no me acuerdo el año 2016 o 18, es en que salió la ley en que solamente los antibióticos van a poder ser comprados de las farmacias bajo prescripción médica. Eso es lo que salió hace poco en Paraguay. No sé la situación en otros países, pero es que es similar, me imagino. Pero bueno, solamente puede ser prescrito por un médico bajo receta médica. Ahora se pueden comprar los antibióticos. Bueno, eso sería en la parte de todo lo que serían las generalidades. Clic. Eso nos lleva a qué. Luego de eso, otra de las cosas que casi me olvido de mencionarles es que aparte de todo eso que contribuye en la resistencia, nosotros tenemos algo que en fármaco hay algo llamado variabilidad. Eso se da en fármaco. ¿Qué es la variabilidad? Si nosotros hablamos, yo te doy, por ejemplo, Casio, que fuiste el que mencionaste, yo le doy a Casio 500 miligramos de amoxicilina, a Yasmín 500 miligramos de amoxicilina y a Micaela también le doy los 500 miligramos de amoxicilina. No voy a tener la misma efectividad del fármaco en los tres. Eso es la variabilidad en la población. Yo no puedo tener la misma respuesta, puede que sí también, pero nunca va a ser igual el efecto que va a generar un principio activo en la persona. Entonces, eso es la variabilidad, también contribuye a lo que sería la resistencia acumulable. Está el tema de nuestra curva y ahí es donde yo elijo. Hay ciertos fármacos que tienen mayor cantidad de semivida. Eso también se da en fármacos. La semivida, sí, es la individualidad de cada persona lo que, pero las literaturas te menciona que es la variabilidad de la población. Eso es a la hora de fabricar los fármacos, está justamente en su libro de Washington. Y nada, significa que no vas a tener la misma respuesta en todas las personas. En 2018 salió la ley. Gracias, Cecilia. Bueno, ahí nos lleva al tema de la curva. Tenemos que hablar de lo que sería la semivida del fármaco.
Hay fármacos que duran 3 horas, hay fármacos que duran 6, hay fármacos que duran 8, hay fármacos que duran 12. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Hay fármacos que yo voy a dar cada 24 horas, hay fármacos que voy a dar cada 6 y hay otros que voy a dar cada 8. ¿Por qué? Porque si yo doy la dosis máxima en 24 horas, el fármaco me va a durar las 8 horas. Entonces, cuando yo le doy un fármaco que solamente tiene una semilla de 8 horas y ya le di la dosis máxima, luego la efectividad va a disminuir. Entonces, hay una dosis efectiva para poder tener el efecto bactericida. Si yo le doy de una la dosis máxima, va a tener el efecto, pero pasando las 8 horas va a bajar de la dosis umbral, que es la dosis efectiva del medicamento. Entonces, en ciertos fármacos es preferible que fraccionar las dosis. Es el famoso que le doy, toma estos 1000 miligramos cada 12 horas, toma estos 500 miligramos, toma cada 8 horas, un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo supero la dosis efectiva para tener el efecto bactericida. Cuando llega a las 8 horas le vuelvo a dar y así el fármaco va a mantener su concentración en plasma durante las 24 horas que son necesarias y va a tener el efecto bactericida. Por eso hay ciertos fármacos que son mejor fraccionar, pero te vas a encontrar otros en el que no, tipo la rifampicina, por ejemplo, que le doy cada 24 horas. Depende del espectro también siempre del fármaco. Profe, la realidad es hacer tinción de gran para prescribir empíricamente. Como enfermera en Brasil nunca vi. En- no te puedo decir que es la realidad, Paula, pero sí que es lo ideal. Normalmente el tratamiento empírico, como dijo, depende ya mucho del estado de la persona. Y, por ejemplo, en prácticas de cirugía vos vas a ver que generalmente cuando le doy el antibiótico es porque él ya está febril. Entonces se le hace un hemograma, se ve si tiene leucocitosis o si tiene linfocitosis. Entonces yo ya empiezo el tratamiento antibiótico de forma empírica. Por ejemplo, les doy cirugía, ¿por qué? Porque ya manejamos más o menos los microorganismos que van a estar ahí afectando, que generalmente cuando es una cirugía, es un postquirúrgico que es sucio, por ejemplo, hay una perforación en el colon o es una peritonitis secundaria, normalmente yo ya sé que voy a tener un gran positivo, un gran negativo. Tengo que cubrir aerobios, anaerobios, incluye el Bacteroides fragilis, Clostridium difficile. Entonces yo le doy ya un amplio espectro. Ahí generalmente, por lo menos te puedo responder en la parte de cirugía, que eso es lo que se hace. En caso que sean más leves, tipo yo tengo, el paciente está febril, ves un absceso o algo, normalmente lo que se hace es el cultivo. Sí, se suele hacer la tinción de Gram, pero al menos en la práctica yo todavía no vi tanto. Es más, se suele tratar más empíricamente, pero lo ideal es hacer, justamente para saber por lo menos si es gran positivo o gran negativo. Pero bueno, empíricamente ya manejamos más o menos qué microorganismo es el que está afectando. En la parte del diagnóstico justamente estamos. Lo primero que tenemos que averiguar es justamente antecedentes de viaje o algunas aficiones del paciente. Por ejemplo, si él trabaja en la parte culinaria o si viene el microorganismo, viene de otro lugar donde es una zona endémica, donde en tu país vos estás libre de ese microorganismo. Entonces siempre tenemos que buscar algo para poder encontrar. Entonces vemos algún antecedente si él viajó, mucho más ahora, por ejemplo, en esta pandemia, el antecedente de viaje es fundamental porque tenemos un virus que justamente se contagia de persona a persona. La parte de aficiones ya vimos, personas que trabajan en culinaria o que tienen alguna mascota. Opa, ¿qué pasó acá?
Bueno, ahora sí. Minimizamos este y buscamos el chat. Ahí está. Vale. Volvemos. Entonces, teníamos que ver, investigar siempre antecedentes de viaje, cualquiera que sea ficciones, hobby o algo que el paciente haga frecuentemente, ya sea en huerta o si consume, qué tipo de alimentos también suele consumir. Sabemos que dentro de la dieta tipo los vegetarianos, por ejemplo, consumen mucho lo que sería ensalada César, hay riesgo de criptococcus, Cryptosporidium. El tema de los viajes, saben que hay enfermedades endémicas. Nada, si tenés mascotas, tipo hay ciertas enfermedades que te pueden transmitir las mascotas. Siempre eso de ir buscando. Como dijimos, el tema de la tinción de Gram. Si tenés al menos ahí disponible, tenés alguien que pueda hacer, te da un resultado rápido y por lo menos para saber si es Gram positivo o Gram negativo a la hora de iniciar el tratamiento empírico. Como le dije, por lo menos en la parte de cirugía, hablando del tratamiento empírico, justamente, tipo, no es lo mismo tratar una amigdalitis, como dijo la doctora, que por ejemplo tratar una peritonitis. Sabemos la gran diferencia. En una amigdalitis, normalmente cuando descartamos que sea de origen viral, que va a desaparecer en un periodo de 4 o 5 días, si encontramos una amigdalitis bacteriana, se sabe que la mayor cantidad de veces o es más frecuente que sea el Streptococcus beta hemolítico. Entonces, a la hora que yo voy a tratar, normalmente, ¿qué le doy? Le doy un tratamiento empírico, ya sea con penicilina o ya sea algunas veces sea acitromicina o la penicilina que puede ser amoxiclavulánico normalmente, pero de preferencia siempre hay que usar la monoterapia, porque le doy un solo fármaco. Generalmente no se usa de preferencia las combinaciones, en este caso, por ejemplo, en la amigdalitis. Y la dosis tiene que ser la menor posible. ¿Por qué? Justamente para poder evitar la resistencia antibiótica. Es en el caso de una amigdalitis. Por ejemplo, en una celulitis infecciosa, ya sea por alguna picadura de insecto o algo, tengo una celulitis, le doy la cefalosporina como la cefalexina. Monoterapia otra vez. Entonces esos son los tratamientos empíricos porque más o menos yo voy sabiendo qué microorganismo está afectando a la persona. Ahora, cuando estoy hablando de una infección bacteriana que puede ser polimicrobiana, hay varios microorganismos, ya sea aerobios o anaerobios, que pueden estar infectando a la persona. Ahí es donde mi tratamiento empírico cambia de monoterapia, va a cambiar a una terapia combinada. Por ejemplo, la famosa combinación en cirugía que es ciprofloxacina más metronidazol. Ahí cambia. Le doy una quinolona más el metronidazol, no me acuerdo la familia, pero ahí cambia mi tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que cubrir lo que sería aerobios y anaerobios, incluyendo ya el Clostridium difficile y el Bacteroides fragilis. Ahí cambió mi tratamiento. Ahora, de preferencia, como les dije, en otros casos donde no hay tan, donde yo no sospecho que hay una gran cantidad de flora bacteriana, yo le doy un tratamiento empírico de monoterapia con la menor dosis posible. Todavía no estamos hablando de lo que sería la profilaxis, sino que el tratamiento empírico nada más. Luego nos lleva a que le puedo dar piperacilina, tazobactam, también se le puede dar. Normalmente de inicio, como un tratamiento inicial, si yo sé que es una persona, por ejemplo, del campo que todavía no estuvo expuesta a lo que sería el uso de penicilina, yo no le doy los sulbactanes con ácido clavulánico, ampicilina, amoxiclavulánico.
No, eso ya sería un antibiótico de amplio espectro, ya no, no es más una monoterapia, por más que viene en un solo fármaco. En el tema de los anaerobios, generalmente el metronidazol se suele usar mucho para el tema de los anaerobios. Bueno, entonces, repetimos el tema. Si es un fármaco de amplio espectro que viene con agregados, tipo, ya no sería una monoterapia por más que yo le esté dando en un solo prospecto farmacológico, yo estoy recetando, pero ya tienen las dos drogas. Si yo sé que es una persona que no estuvo expuesta al uso de, por ejemplo, de las penicilinas, sé que no tiene alergia, yo le doy de preferencia ese es un solo fármaco. Ahora, si sé que es una persona que, por eso viene la anamnesis, que generalmente usa mucho lo que sería, generalmente se automedica, sé que ya estuvo expuesta a una gran variedad de antibióticos, ahí cambia. Ahí sí yo le doy uno de amplio espectro porque si le doy la misma monoterapia, sé que estoy corriendo el riesgo ya de generar una resistencia. Son conceptos que tipo van variando de lo que sería lo ideal en la práctica médica con la realidad donde yo ya tengo que cambiar mi conducta. Si hablamos de este tipo, lo ideal es extinción de Gram, tratamiento empírico, monoterapia. Ahora, cuando yo sé que esa persona está expuesta a hacer una resistencia, ¿por qué? Porque se automedica, ahí yo cambio a uno de amplio espectro, no hay de otra para no generar esa resistencia antibiótica, que es lo que casi siempre nosotros queremos evitar. Entonces, cuando nos vamos al cultivo, generalmente el cultivo de las secreciones es lo más común, o le haces los famosos hisopados o algo, yo voy a cultivar el microorganismo en un laboratorio y es lo que me permite a mí identificar el microorganismo específico que está infectando en un compartimiento del cuerpo, ya sea estafilococos, streptococos, Klebsiella, hay un montón de microorganismos, Proteus mirabilis, una cantidad inmensa de microorganismos que justamente el cultivo, por ejemplo, en un absceso, donde hay pus, ese cultivo me va a permitir identificar específicamente el microorganismo que está afectando y ahí yo puedo tomar una conducta terapéutica. Ojo, cuando yo hice un tratamiento empírico, le hago el cultivo al paciente, ahí me va a salir el microorganismo específico más el antibiograma que me da una selección definitiva a qué antibiótico ese microorganismo es sensible. Eso es lo que me va a permitir el antibiograma. Pero ojo, otra vez estamos en lo ideal y lo que tengo que generalmente la conducta que se realiza. Si yo inicié un tratamiento empírico y normalmente estoy esperando el resultado de cultivo, pero el paciente presenta mejoría, él está mejorando, ya está afebril. Ahí yo no voy a cambiar mi conducta terapéutica, tipo no le voy a cambiar el antibiótico porque está funcionando. Por eso le digo, hay algo que es lo ideal y otro que es la conducta. Si yo veo que está funcionando, yo no le voy a cambiar mi antibiótico. Ahora, si es un paciente que yo le inicié el tratamiento empírico porque tiene un absceso, ya sea en el psoas o tiene, qué sé yo, una celulitis generalizada que está cerca de una osteomielitis, yo le inicié el tratamiento empírico, él no está mejorando, continúa febril, continúa en progreso. Le hice el cultivo, salió mi resultado de antibiogramas después de una cantidad de días. Me sale a qué antibiótico es sensible específicamente. Ahí es donde yo voy a cambiar totalmente mi conducta terapéutica. ¿Por qué? Porque justamente no está funcionando. Él continúa con fiebre. Acuérdense que para poder terminar el tratamiento antibiótico depende mucho de qué tipo de sepsis tenga, de la gravedad justamente de ese paciente y
y que mencionaba que como mínimo tiene que estar 72 horas, tiene que estar afebril. Entonces ahí entra lo que sería el antibiograma. Bueno, otros estudios que hay, los antígenos, la PCR, pero la PCR es más inespecífico entre todos. Tipo, él me va a decir si es o no de origen inflamatorio. Luego tenés nuestro hemograma, que es lo más común, es lo primero que le hago para saber si tiene una linfocitosis, una leucocitosis, si tiene una neutrofilia, para saber si es bacteriano o por lo menos si es viral en ese análisis de sangre, a la hora de realizar un diagnóstico. Acuérdense que estos son métodos auxiliares, siempre por eso la clínica es soberana. Yo voy a diagnosticar de acuerdo a la clínica, tipo dificultad respiratoria, hay a la hora de la percusión está mate, ¿entendés? Él tiene más tos, entonces tipo yo sospecho ya tipo que tiene una neumonía. Luego me sirve, viene el cultivo y los otros estudios que son ya auxiliares a mi diagnóstico. A ver. Tenemos lo que sería justamente la elección del fármaco. Normalmente es lo que estábamos hablando. Yo tengo que más o menos tener una idea de los patógenos que son más probables y le tengo que dar el espectro que sea más reducido posible. Es lo que le estaba hablando en la diapositiva anterior. El inicio de ese tratamiento generalmente en lo que serían las literaturas o lo que sería lo ideal es que si puedo esperar el cultivo, normalmente yo espero. Ahora, si es un paciente grave, yo le inicio de inmediato. Es, por ejemplo, un postquirúrgico, ya les vuelvo a repetir, cirugía otra vez, un postquirúrgico que tiene infección del sitio quirúrgico, un paciente que está con fiebre, dificultad respiratoria. Ahí son casos en el cual yo no espero el cultivo para iniciar ya el tratamiento. Luego del resultado del cultivo y antibiograma es donde cambio mi conducta terapéutica si amerita. Si presenta mejoría, permanezco con ese tratamiento antibiótico si él mejora. Si no mejora, cambio. Porque el tratamiento empírico justamente se trata de más o menos saber el patógeno más probable y ahí yo inicio ya el tratamiento. La vía de administración es simple. Paciente grave, que está con fiebre, es la vía endovenosa. Paciente que está estable y tolera, porque es otra de las cosas importantes, él tiene que tolerar la vía oral. Si no tolera la vía oral, yo no le puedo dar ahí por vía oral los antibióticos, pero de preferencia es justamente la vía oral en pacientes estables. ¿Qué yo le doy? De preferencia se da los famosos beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, se puede dar los glucopéptidos como las vancomicinas, puede ser la streptomicina, eritromicina, los famosos aminoglucósidos, las quinolonas, que son la levofloxacina, la levo, lo que me acuerdo, levofloxacina, que son los famosos bactericidas que nos dice acá. Yo le doy el tipo de tratamiento, de preferencia es un bactericida que va a destruir a la bacteria o va a destruir al microorganismo, ya sea destruyendo su pared celular, ya sea destruyendo su membrana celular, su RNA. O sea, yo no estoy solamente evitando la reproducción de esa bacteria o microorganismo, yo estoy destruyendo. El bacteriostático lo que está haciendo es evitar la reproducción de la bacteria y luego que el cuerpo se encargue de destruir las famosas sulfonamidas, por ejemplo, un bacteriostático. Y luego que es bacteriostático también son las soluciones para antisepsia, esos son bacteriostáticos. Impide la reproducción de las bacterias. Bueno, como nos dice acá, como mínimo tiene que permanecer 72 horas, él tiene que permanecer afebril
para poder dar la suspensión del tratamiento antibiótico. Sabemos que hay conductas que tipo, de acuerdo a la gravedad de la infección, yo le doy por 5 días de tratamiento. Si tiene una infección más grave, yo le doy de 7 a 10 días. Si hay inclusive algunos tratamientos que duran hasta 14 días. Luego vieron lo que sería en caso de enfermedades más, por ejemplo, en el tratamiento de la TBC o enfermedades más crónicas que yo le doy por hasta 6 meses, inclusive algunos tratamientos. En el caso que sea inmunodeprimido, se le da lo que sería la terapia supresora, que es controlar el origen de la infección, y luego le doy a menor dosis el tratamiento antibiótico hasta tratar de erradicar la infección justamente porque es inmunosuprimido. Y nada, esa sería la terapia supresora. Justamente nos lleva a los tipos y los objetivos que tienen los tratamientos antibióticos. Yo tengo lo que sería la famosa profilaxis, el tratamiento anticipatorio. Lo que más vemos nosotros es el tratamiento empírico. Y luego el último que les mencioné que sería la terapia supresora. En la profilaxis, ¿cuál es mi objetivo? Si alguien puede poner en el chat o por lo menos con audio, ¿cuál es el objetivo de la profilaxis? ¿A quién le hago yo profilaxis? Prevención, evitar la Cirugía, infección. profe. Sí, te escucho. Una cirugía, por ejemplo, de la boca también. Hacer una profilaxis. Claro, no solo de la boca, en abdomen, Claro. procedimiento estético, entran. Sí, ahí está, preoperatorio, evitar infecciones de herida. O inclusive está esa sería la farmacoprofilaxis que en la siguiente diapositiva está. Luego está la profilaxis que es por exposición a microorganismos, justamente para disminuir la carga bacteriana en personas que estuvieron expuestas. Y ahí mencionaba lo que sería la meningitis meningocócica que se le da a rifampicina a todos los posibles contactos que pudo tener. Es para justamente disminuir la carga bacteriana, como dice Pedro, a las personas que estuvieron expuestas y evitar justamente la infección. O sea, yo le doy la profilaxis a personas que están sanas en un procedimiento ya sea prequirúrgico o no, o sea por exposición. En caso de que sea inmunodeprimido, también le hago la profilaxis justamente a una persona sana que todavía no tuvo un resultado de laboratorio positivo de infección y es justamente a medida de prevención. Luego nos dice, por ejemplo, en un prequirúrgico, en qué momento yo le hago la profilaxis. Tiene que ser normalmente, o sea, lo ideal, hablamos otra vez de lo ideal, es 60 minutos antes, 1 hora antes de la incisión del sitio. O sea, antes de cortar, yo le tengo que dar ya la profilaxis. Otra vez vamos de preferencia en la profilaxis, de acuerdo al tipo de cirugía. Volvemos a repetir, de acuerdo al tipo de cirugía, es otra vez la monoterapia. Por ejemplo, la cefazolina, un ejemplo, la cefazolina. Yo le doy como profilaxis antes de iniciar mi cirugía, por ejemplo, en una cirugía limpia. Eso es lo ideal, 60 minutos antes. Puede ser también en el preoperatorio. Puede ser también durante el procedimiento operatorio. Si va a ser una cirugía, por ejemplo, muy larga, yo le puedo dar durante el periodo operatorio y en algunos casos yo le doy en el postoperatorio. Sí, ampicilina también es, Eliseth. Estaba dando un ejemplo nada más, cefazolina. Entonces, si es muy larga, ahí yo puedo inclusive aumentar el tiempo en el cual voy a hacer la profilaxis. Normalmente se llama profilaxis porque
porque el tratamiento de profiláctico es por nada más que 24 horas o una dosis. En la mayoría de los casos es una sola dosis. Otros le dan goteo continuo, pero bueno, es hasta 24 horas el tratamiento profiláctico, por lo menos en un paciente quirúrgico. Es acá lo que nos habla. La profilaxis comprende el tratamiento en pacientes que aún no han sido infectados ni han mostrado los signos de la enfermedad. O sea, no está sintomático y no presenta estudios de laboratorio. El objetivo, impedir o evitar la infección o trastornos que sean peligrosos. Y les dije, pacientes con VIH o pacientes trasplantados que pueden presentar un rechazo, se le hace esa profilaxis ya. Y luego hablamos de lo que más hablamos en la parte quirúrgica, que es la farmacoprofilaxis para evitar lo que sería la infección del sitio quirúrgico. Una hora antes de la incisión y normalmente es contra los patógenos más frecuentes. Acá tenemos la cefazolina. Después tenemos la ampicilina sulbactam, que es para cuando ya es combinado. Acá hay más que una monoterapia. Le damos cuando ya estamos hablando de una cirugía, ya sea limpia, contaminada, un ejemplo. O le das el metronidazol. Son monoterapias o combinadas, pero le estoy dando de profilaxis de acuerdo a mi tipo de cirugía. Luego estamos hablando de la profilaxis después de la exposición, que se usa otra vez para proteger siempre a personas sanas, pero que fueron expuestas a ese microorganismos. Por ejemplo, la meningitis meningocócica, profilaxis con rifampicina. Luego va a quedar ver cómo es el tratamiento. Eso vamos a entrar ya cuando sería infecciones del sistema nervioso. Ahí vamos a describir bien lo que sería la parte de meningitis. Tenemos el tratamiento anticipatorio, similar al profiláctico, pero el tratamiento anticipatorio yo le doy a un paciente que es asintomático. Él no me presentó síntomas, pero sí ya tiene un resultado de laboratorio que me indica que él está cursando con una infección. Por ejemplo, tenemos la infección del tracto urinario, que es la ITU asintomática. Un ejemplo nada más, la ITU asintomática. Él está cursando con una infección, pero no manifiesta síntomas. Entonces, ahí es donde cuando yo tengo mi resultado de laboratorio, ahí es donde yo empiezo lo que sería mi tratamiento anticipatorio. Obviamente acá yo todavía no tengo un cultivo. Tenemos que saber, vamos a tratar de cubrir los patógenos más comunes. Tengo que hacerle por lo menos, y luego le hago un cultivo porque yo todavía no sé de dónde viene la infección. Entonces cubro los patógenos más comunes. Ahí pueden entrar los antibióticos de amplio espectro, aunque aunque te dice la literatura de preferencia monoterapia. En este caso, yo no sé todavía dónde está el sitio de infección. Entonces, ¿qué le hago? Voy a cubrir el espectro o los patógenos que son más comunes. Normalmente el tratamiento es corto, de duración definida, probablemente después presente síntomas del paciente o aparezca el sitio de infección. Entra también mucho en lo que sería la anamnesis, tipo entra a pesar de que él no está presentando síntomas, ahí es fundamental el estudio de laboratorio. Ahora, mi tratamiento empírico. Normalmente a quién le hago el tratamiento empírico, pacientes que no pueden esperar el cultivo, eso hablamos muchas veces. El que no puede esperar el cultivo, yo inicio ya un tratamiento. Normalmente, por eso nos dice acá, la visión refleja de asociar fiebre con infecciones, ya que son lo más común, infecciones bacterianas tratables, y administrar antibióticos sin mayor valoración es irracional y peligroso. O sea, no siempre tener fiebre significa ya que la infección sea bacteriana, puede ser parásitos. Inclusive algunos cuadros virales cursan con fiebre. No voy a tener una fiebre demasiado elevada, o puedo tener, pero no siempre
la fiebre va a ser sinónimo de una sepsis bacteriana. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando presenta una sintomatología y él no está estable, ahí yo le doy el tratamiento empírico. Pero de preferencia por lo menos tengo que descartar con qué, con un hemograma para saber si tiene leucocitosis con neutrofilia o tiene linfocitosis. Por lo menos eso le hago para poder iniciar el tratamiento empírico en lo que sería en la práctica médica ya. Ahora, las preguntas que siempre deben hacerse. Si yo necesito tratar inmediatamente al paciente, si él está grave, porque de eso depende nada más. Y si está inmunocomprometido. Si él está inmunocomprometido, donde tiene las defensas bajas, ahí sí le hago un tratamiento empírico y sería un tratamiento ya profiláctico si no puedo por lo menos demostrar la infección. Ahora, si él no está grave, lo ideal es esperar el cultivo. Pero bueno, ahí es de un paso a otro, tipo, estamos en lo que sería lo ideal y lo que sería la práctica en sí, lo que sería tu realidad con lo que te ves. Si podés cumplir lo que te dice el protocolo a rajatabla, tenés que cumplir. Ahora, como le dije, una cosa es lo ideal, otra es la práctica. La tinción de Gram, sabemos, para diferenciar Gram positivo de Gram negativo, tenemos que siempre elegir el antibiótico de menor espectro. Ahora, el tratamiento definitivo es justamente ya después de que yo tuve el resultado de mi cultivo, cuando yo ya tengo mi antibiograma, es donde va a cambiar totalmente ya mi conducta terapéutica. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a qué antibiótico es sensible. Ya tengo el resultado a qué antibiótico va a ser sensible mi microorganismo. ¿Para qué es? Para lograr la mayor eficacia antibiótica y disminuir al máximo la toxicidad. Pero como les dije, lo que sería en la práctica, tipo, si yo le hice un tratamiento empírico basado en los patógenos o microorganismos que quiero cubrir, porque sospecho de que está afectando o que está produciendo la infección los más frecuentes, y normalmente si está funcionando, normalmente no se cambia la conducta terapéutica. Tipo, no le cambia a otro antibiótico porque está mejorando la persona. Este cultivo me sirve para confirmar si es el microorganismo. Si yo no sé cuál es, me sirve ahí para saber el microorganismo que causa la infección. El antibiograma ahí es ¿para qué? Para poder saber a qué es sensible. Ahora, la realidad, si está funcionando, no cambio la conducta. Si no está presentando mejoría en un periodo de, qué sé yo, supongamos 48 horas que está con un tratamiento antibiótico, él continúa febril, yo tengo dos conductas a hacer, tipo cambiar mi tratamiento antibiótico, pero nunca olvidarme antes de descartar que no sea una infección viral o un diagnóstico diferencial. Si no presenta mejoría, siempre tengo esas dos conductas. Descartar un diagnóstico diferencial y luego cambiar mi terapia antibiótica en caso de que sea una infección bacteriana. El tratamiento, como saben, bueno, vuelvo a repetir, siempre de preferencia es la monoterapia, dependiendo de la situación, tipo si es monomicrobiano o si es polimicrobiano, ahí es donde yo voy a jugar un poco con el tratamiento. Si es monomicrobiano, obviamente yo elijo la monoterapia. O si la persona no, no estuvo expuesta ya al antibiótico. Ahí es donde yo puedo cambiar mi conducta de lo que sería lo ideal a darle a cubrir una mayor cantidad de patógenos. Creo que quedan las medidas supresoras. Medidas supresoras.
Peritonitis terciaria en algunos pacientes inmunodeprimidos que fueron sometidos a quimioterapia. Una vez que yo controlo ese origen de la infección, continúo nada más con dosis a menor, con dosis menores, perdón. Sí persiste la condición inmunosupresiva. Tipo, bueno, no es una terapia antibiótica, pero por ejemplo en patologías reumáticas, eh, yo le doy un ejemplo del metrotrexato. En un comienzo yo le doy a una dosis que sería alta, sería lo que sería el rescate o para el control de esa enfermedad. O los corticoides también que se usan mucho para el rescate, yo le doy a dosis alta. Una vez que controlo esa patología, porque no solo es para infecciones virales o bacterianas, generalmente eso ya va para casi todo tipo de práctica médica, donde le doy una dosis alta de rescate y luego que controlo eso, yo voy disminuyendo mi dosis para que sería una, ¿cómo se decía? Una dosis no de preventiva, tratamiento de rescate y luego está el terapia de mantenimiento. Casi lo mismo es en lo que sería la parte del antibiótico. El objetivo, por ejemplo, en infecciones es una profilaxis secundaria. Porque hay que recordar que estos pacientes son inmunodeprimidos. Bueno, hay que recordar que ellos son inmunodeprimidos y siempre van a correr el riesgo de que haya microorganismos oportunistas para provocar otra vez una infección. Por eso es que se hace la profilaxis secundaria. S- Siempre va a existir el riesgo de un efecto adverso, ya sea toxicidad o cualquier tipo de efecto adverso. ¿Por qué? Porque yo estoy continuando con mi terapia, por más que sea dosis baja, estoy continuando, siempre va a estar el riesgo de qué, de toxicidad, de resistencia o de cualquier otro tipo de efectos adversos. Em, en embarazadas, en embarazadas acá nos dice la diapositiva, como le dije, nos dice los más comunes, los antibióticos más comunes que se usan son penicilina y cefalosporina. Ahora, hay que destacar, igual la penicilina y la cefalosporina, igual van a traspasar la, la barrera placentaria. Solamente que va a haber una concentración menor. Ellos igual pasan la barrera placentaria. ¿Por qué son más seguros? Porque hay menor concentración nada más ahí eh, al traspasar la barrera placentaria. Entonces se considera más seguro la penicilina y la cefalosporina. Pero nos dice que ningún antibiótico por eso es seguro. ¿Por qué? Así como los otros, como la sulfaminulcosios, tetraciclina, las fluoroquinolonas, ellos igual traspasan. Por eso me dice, ningún antibiótico en embarazada es seguro. Pero si requiere de una terapia antibiótica, los que son un poco más seguros son los derivados de la penicilina y la cefalosporina. Efectos adversos, montones. Principal efecto adverso, toxicidad, ototoxicidad y alguna deficiencia, un déficit en el desarrollo del tubo neural. Esos son los principales efectos adversos que tipo podés encontrar en una paciente embarazada. Entonces, como para poder concluir, ¿qué es? Embarazo y puerperio, no se recomienda ningún antibiótico a excepción de que haya un beneficio, costo-beneficio, porque ninguno de todos modos es al 100% seguro. ¿Qué más hay? Bueno, si es un paciente inmunodeprimido, o sea, VIH, si tuvo algún trasplante o no,
siempre tengo que pensar más allá de una infección bacteriana, por eso hay un diagnóstico diferencial más amplio. ¿Por qué? Porque están los parásitos oportunistas, son los microorganismos oportunistas donde yo siempre tengo que tener en cuenta que puede haber una micosis, puede ser un parásito que puede también estar afectando a esa persona que pudo tener un rechazo, tiene una disminución de la inmunidad. No todo, como decía en una parte, no todo lo que es fiebre es infección bacteriana. Siempre tengo que pensar un poco más amplio, hacer mis estudios o mis métodos auxiliares de diagnóstico para poder tener la certeza de qué tipo de infección está cursando esa persona. Em, Nada, la bibliografía que se utilizó, el manual de Goodman y Gilman, solamente que no es el de fármaco, es el de terapéutica y farmacología. Em, ¿Qué había? Marca solamente 2018, que fue la ley de que la distribución de antibióticos solamente se va a poder distribuir bajo prescripción médica. Sobre la elección de ATV en pacientes con alergia en caso de penicilina, en amigdalitis. Y si tiene alergia a la penicilina, voy por un ejemplo de la acitromicina. Un ejemplo nada más que yo le cambio. Eso no le voy a dar un derivado de la penicilina. La citro es uno de los ejemplos claros. De modo a generalidades, eso es tipo lo que hay más de general en la parte de infeccioso. Luego sí ya entramos en infecciones de piel, infecciones del sistema nervioso central, unas cuantas clases más que va a haber en la parte de infeccioso. La parte de infeccioso está dividido en 7 aulas. Hay diferentes tipos de infecciones por parásitos, tiene que entrar todo. Ahí es donde ya entran los fármacos específicos, las enfermedades específicas, tipo ya me voy con la celulitis, los abscesos, osteomielitis, un ejemplo, las meningitis, todas las itis. Vamos a entrar ya en la parte de infeccioso un poco más específico. De modo generalidad es eso.